Isabel, que no sea una indiscreción porque estamos pidiendo tu consentimiento, ¿cuál fue su diagnóstico? Obstrucción intestinal. En el tiempo de hospitalización, todos los procedimientos que te hicieron dentro de la hospitalización, los médicos, las enfermeras, los técnicos, ¿te informaron para hacer estos procedimientos? Bueno, lo que me informaban eran los médicos. Los médicos me informaron lo que me iban a hacer, que tenía que ser operada, en qué consistía mi operación y el riesgo que tenía mi operación también, ¿no? Entonces, porque me descartaron que tenía un tumor en el colon. Entonces, y las enfermeras que me decían sobre los medicamentos. En el grado de bueno, malo, regular, ¿cómo evaluaría usted a los profesionales, tanto médico como enfermeras y técnicos? ¿Cómo los evaluaría? A ver, con los médicos bien, las enfermeras también, pero como técnicos, algunos pésimo la atención con los pacientes. No nos hacen caso, necesitamos ayuda de una o de otra forma para que nos alcancen las charlas, o nos alcancen algodón con alcohol, pero esperen señora, esperen. En cambio con las enfermeras no, y con los médicos. Con los técnicos, en algunas personas, sí, muy mal tratan al paciente. O sea, usted en esa parte, en el perfil de los técnicos, se le ha vulnerado sus derechos. Sí, bueno, gracias a Dios logré que me operaran, ya que tenía más de una semana que no me operaban por falta de sala de operaciones, ¿no? Que todos necesitábamos una operación, lo acepto, que había emergencias, lo acepto, pero a mí me dejaban, señora ya, más de una semana, tuve que estar bien mal para que recién me operaran. Buenas tardes, señora. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo estás de salud? ¿A mí me está preguntando? Sí, a ti te estoy preguntando. Bien. ¿Tienes control médico? Sí, ¿Quién te hace el control médico? la doctora ¿Qué doctora? Reyes, ¿Hace cuánto tiempo vino la última vez? no me acuerdo. ¿Antes de que comience la epidemia? ¿Ah? ¿Desde que comenzó la epidemia ha venido? No, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Recibes tus medicamentos? sí. ¿Cómo te los envían? ¿Ah? ¿Cómo consigues los medicamentos? ¿Cómo qué? ¿Consigues tus medicamentos? Ah, los traen a la casa. ¿Tienes alguna pregunta, alguna consulta que quisieras hacerle al médico? No, ¿Sales de casa alguna vez? sí, pero bien poco. ¿Cómo? Bien poco. ¿Cuándo es la última vez que saliste? Ah, no me acuerdo. Ah, cuando voy a la peluquería. ¿Qué ha sido hace cuánto tiempo? ¿Un mes? No. 15 días. ¿Una semana? 2. 2 semanas. 1 hasta 3. Ya. ¿Cómo consigues tus alimentos? En una cocina. ¿En una cocina todavía? Ah, hay un menú que cuesta 150. Ya. ¿Y las otras compras quién las hace? Yo no, nada. Ok. Esta semana fui a una cita médica oncológica en una clínica privada. Tenía mi cita a las 11:30 y me dijeron que llegara cuarto de hora antes. Bueno, efectivamente llegué cuarto de hora antes y cuando eran casi las 12 del día me acerqué a preguntar a la administración que mi cita era a las 11:30 y me dijeron que iban a averiguaron y decían, disculpe, pero no le han podido dar esa cita a las 11:30 porque el doctor viene a las 12. Imagínense cuál sería mi molestia. Me fui a reclamar y después dijeron que nadie me informó nada y dijeron después que el doctor llegaba a la 1 de la tarde. Cuando presenté mi reclamo,
La señorita ni le importó, no me dio otra cita, no me solucionó el problema y dijeron después, cuando insistí en mi reclamo, que por protocolo tenían un mes para responder mi reclamo. Imagínense, ¿ustedes creen que voy a volver a esa clínica? Me he sentido vulnerado en mis derechos como paciente y también les digo que esto no solamente ocurre en el sector público, sino también ocurre en el sector privado. Mucho gusto, doctor. Agradeciendo para esta entrevista. Y nuestro primer punto sería, nuestro hospital ya tiene bastantes años de creación, se encuentra entre los más antiguos de Lambayeque y es precario a la vez su sistema, sus ambientes y todo. ¿Qué opina de este hospital? Bueno, es un hospital de más de 177 años de creación. Nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos de 20 años de creación, donde atendemos pacientes en estado crítico en la mejor calidad y calidez que podemos atender, ¿no? Debido a la atención de pacientes en unidades con cuidados intensivos, vemos que muchos de ellos no son conscientes cuando entran a una unidad UCI. Entonces, debido a esto, ¿ustedes cómo hacen el consentimiento informado para estos pacientes? El consentimiento informado para el paciente UCI es debido a doble transacción. Primero porque el paciente, si está despierto, orientado y está en sus 5 sentidos, nosotros tenemos el consentimiento del paciente, si está en sus 5 sentidos. Si no, valoramos la posición familiar, entonces quien firma el consentimiento informado es la familia, porque no sabemos la condición crítica en que ingresa el paciente a la UCI. En este caso, como me dices, en el primer grupo de pacientes que tienen todas sus capacidades, que pueden conversar, dialogar, pero están en esta unidad de UCI, ¿cómo hacen con su autonomía de tratamiento? Primero, al contestar la interconsulta previa, antes del ingreso del paciente, se le indica la razón por qué va a ir a cuidados intensivos y lo que vamos a proceder nosotros a realizar, tanto la sedación, la relajación y de repente la inducción a un coma para poder soportar una ventilación mecánica inducida, ¿no? Obligatoria para poder salvar su vida, o realizar procedimientos asociados como colocación de catéter venoso central o hacer traqueostomías percutáneas para poder mantener una vía aérea por más tiempo o una vía endovenosa por mucho más tiempo, para que puedan nosotros dar la medicación adecuada y la ventilación adecuada del paciente. Eso se hace en el previo del paciente que está consciente, y si no, se realiza el mismo dato, la misma percepción, la misma información hacia la familia, ¿no? Con los años de servicio, usted en UCI, ¿crees que algún momento algún paciente ha sentido que se le ha vulnerado su derecho como paciente? Bueno, tengo 20 años de servicio en esta unidad y en ningún momento se ha vulnerado nada, porque siempre ha sido el consentimiento, siempre se ha pedido el apoyo, siempre se ha pedido la ayuda, siempre se ha pedido la posición de la familia y tanto del paciente, porque todos los pacientes no entran aquí en estado de coma. Agradeciéndome, doctor, por esta entrevista, y además con los estados de la salud actual, con estos cambios de gobierno, cambios de estructuras de salud,
¿Usted cree que en algún momento estos hospitales que son antiguos han llegado a la modernidad? En parte sí, en parte no. En parte sí, porque desde el año 2013 se trató de modernizar todos los hospitales MINSA, pero a partir de ahí no ha habido una recuperabilidad de equipamiento. El equipamiento se tiene que ver en reposición y en lo que hay que hacer, tratamiento correctivo y tratamiento preventivo de todos los equipos que se encuentran en la unidad, ya que todo en la actualidad son equipos altamente sofisticados, especialmente computarizados. Entonces cada software o cada equipamiento tiene su tiempo límite, y lo cual el Estado parece que ha flaqueado un poquito en eso.